Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. El programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán Neira y para mí es un gusto acompañarles en la noche de hoy. La noticia: a menos de 48 horas de que la jueza penal 44 del circuito de Bogotá profiera sentencia condenatoria en primera instancia contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, aumenta en Colombia la tensión política. En medio de la expectativa ante lo que serán el monto y las condiciones de la condena por presunta manipulación de testigos, hay un fuerte cruce de mensajes entre el presidente de Colombia actual, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, quien en este momento es el líder de la oposición. Vean ustedes. Muchísima gente dentro del gobierno buscando cómo no se hacen las cosas, porque ellos quieren que vuelva Uribe o el que diga Uribe, etc. No voy a hablar de Uribe porque respeto a las personas cuando están sub judice, porque solo son seres humanos. Eso hemos hecho toda la vida, me gusta. Entonces, ¿cómo que dice el dicho? El leño caído no hay que hacer... Ay, ya se me olvidó. Al árbol caído no hay que hacer leña. Eso no se debe. Después se para. A lo mejor, ojalá, pues que vaya a tener sus nietos y cuidarlos bien, tranquilo, porque la historia es un fluido y tiene que pasar, y si uno se envejece, pues se vuelve ahí una vaca atravesada en el camino. El punto clave de esta noticia, esta decisión judicial que vamos a analizar el día de hoy y el enfrentamiento que se ha dado coinciden con una época preelectoral en Colombia y tiene que ver con los comicios legislativos del próximo mes de marzo del año 2026 y las elecciones presidenciales que serán exactamente más o menos en 10 meses. Todo esto tiene como escenario este enfrentamiento entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, las redes sociales. Es allí donde se ha dado esta discusión. El detonante fue este extenso escrito del presidente Petro que ustedes están viendo en pantalla. El mandatario recordó el debate que dio sobre el paramilitarismo cuando él era congresista en el año 2007 y acto seguido le sugirió, luego de conocerse la condena al expresidente Álvaro Uribe, que se someta a la Jurisdicción Especial para la Paz. Siempre he solicitado a la Corte Constitucional cumplir el acuerdo de paz y permitir la acción plena de la JEP, incluso con el sometimiento de narcotraficantes. A la JEP puede ir Uribe Vélez y entregar a Colombia una verdad que, aunque dolorosa, puede ayudar a salir definitivamente de la violencia. Muy bien, y no solamente vamos a analizar este fallo que ha generado una profunda controversia en Colombia, sino también la postura que ha tenido hasta el día de hoy el presidente Gustavo Petro, quien ha aparecido no solamente defendiendo la institucionalidad, ha querido parecer neutral, pero también hay quienes aseguran que está atizando la polarización política, elevando el tono en estos mensajes que acabamos de ver en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Voy a saludar en la ciudad de Bogotá a Salud Hernández, reconocida periodista y columnista de opinión de la revista Semana. Salud, bienvenida. Hola, ¿cómo estamos? Está con nosotros también Luis Felipe Henao, exministro de Colombia, abogado, penalista y actualmente analista y columnista de opinión. Bienvenido. Jonathan, muy buenas tardes y un saludo de salud también. Vamos a conocer primero que todo una lectura por parte de ustedes sobre esta sentencia que ha generado una profunda controversia en Colombia. Comienzo con Salud Hernández. Usted ha asegurado que esto es un fallo político y que realmente esta sentencia fue completamente ideologizada. ¿Por qué hace esta afirmación? Salud, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, el juicio ha sido político desde el primer día. Durante mucho tiempo la Corte Suprema de Justicia
pues filtraba las informaciones de manera como le parecían, de manera parcial, conforme a sus intereses, hasta que la revista Semana, cuando el caso pasó a la Fiscalía, la revista Semana publicó todo el proceso, completamente el proceso, y la gente tuvo acceso por primera vez a todas las pruebas, y en ese momento pues se vio que había una intencionalidad política desde el principio. Yo he anticipado hacía ya varios meses que el juicio terminaría de la manera que concluyó, con una sentencia condenatoria, y la forma en que la jueza pues dio a conocer su veredicto pues no dejó lugar a dudas. Señor exministro, ¿cuál es esta primera lectura que usted nos puede entregar frente a la percepción que tiene sobre la decisión que ha tomado la justicia frente a uno de los casos más importantes de la historia reciente del país? De hecho, una sentencia histórica porque es la primera vez que un presidente de Colombia es condenado. Bienvenido. Muchas gracias, Jefferson. No, yo estoy de acuerdo con Salud. Yo creo que la decisión, respetando primero la autonomía judicial, los que hemos tenido alguna experiencia en estos debates jurídicos, primero es totalmente extraordinario, o yo creo que es la única vez que una juez lee una sentencia por más de 10 horas. Esto es cuando llega una audiencia son de 20 minutos y la audiencia que más se demora, máximo es 1 hora. Esto significa que esto tenía un mensaje político. Y para comenzar, pues debe mencionarse que la audiencia en la cual se anuncia el sentido de fallo, pues es una diligencia pues totalmente fuera de lo normal, y con eso quiero empezar. Pues en ella simplemente se señala si la persona es culpable o es inocente, y se hace un resumen de las consideraciones. Es algo que es esencialmente técnico. La juez 44 hizo unas consideraciones políticas. Por ejemplo, pudimos escuchar un interminable relato mal leído en muchas partes, en el cual se utilizaron expresiones como protagonista de nuestra historia, novela de caballería, o gavilanes, o ángeles, en un relato en el que lo que menos se escuchó fue el análisis dogmático, o sea, apegado a lo que dice la jurisprudencia, apegado a lo que dicen las fuentes del derecho, como son los estudios dogmáticos de los delitos imputados. En todo caso, de relatos se pueden apreciar una serie de errores garrafales desde el punto de vista de técnica judicial en la decisión del juez. No sé si quieres que lo desarrollemos ya, pero quiero adelantar uno. Por ejemplo, el primer yerro en el que incurre la juez es avalar la práctica de pruebas recogidas abiertamente contra el derecho a la defensa. Por ejemplo, esto lo ha manejado muy bien Salud, al utilizarse, por ejemplo, interceptaciones de llamadas entre Álvaro Uribe y Diego Cadena. En este aspecto existe, Jefferson, un artículo claro, expreso, conciso, que no emite ningún lugar a dudas, que no permite ninguna excepción, que señala ese artículo 235 de la ley 906 y de forma clara que por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor, lo cual la Corte Constitucional ha señalado que no tiene excepción alguna. De hecho, en la parte final del juicio, cuando la juez explica por qué Uribe sería determinador de las conductas, manifiesta que existía una conexión estructurada entre Uribe y Cadena para que el segundo actuara en representación del expresidente. Asimismo, se reconoció que Uribe a través de Cadena había realizado los memoriales que, según la jueza, había intentado inducir en error a la Corte Suprema de Justicia, lo cual lo coloca claramente, Jefferson, como su abogado. O sea, ese secreto cliente-abogado no se puede vulnerar. Acá esta juez puso en peligro, por ejemplo, el secreto que puede tener, por ejemplo, un periodista con su fuente, y con una teoría totalmente sacada de las mangas, trata de justificar lo injustificable, y es que vulneró las garantías básicas, no en Colombia, sino a nivel global, las garantías básicas que puede tener cualquier persona cuando se enfrenta al Estado en un juicio. Porque lo podemos ir desarrollando a lo largo de este programa. Dice que tiene que ver con las interceptaciones que de manera ilegal hicieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y no solamente eso, sino también que su contenido como tal fue tenido dentro del fallo, y eran unas comunicaciones que se estaban dando, como bien lo indica el exministro Luis Felipe Henao, entre cliente y abogado.
Sobre este particular, Salud Hernández, usted ha asegurado que la jueza ha corrido la línea ética. Específicamente, ¿qué incidencia tuvo en el proceso que la jueza haya valorado este tipo de contenido? Sí, usted se refiere a unos comentarios que hice en la revista Semana sobre el caso, ya más concretos. Pues es que uno de los aspectos, aparte, como decía, y decía el señor Henao, me pareció increíble cómo la jueza se permitió, por ejemplo, alabar a la parte, al demandante, y le consideraba una persona maravillosa y en todo momento despreciaba al acusado. Pero en cuanto a las interceptaciones, en todas partes del mundo son sagradas las conversaciones entre abogado y cliente. Eso es absolutamente respetado en todos lados. Es como si se ponen a divulgar las confesiones de una iglesia. Es algo sagrado, por así decirlo. Entonces es aberrante que esta jueza acepte como legales unas interceptaciones absolutamente irregulares hechas entre uno de los abogados, el abogado Diego Cadena, y el expresidente Álvaro Uribe. Pero es más, ya lo había hecho la Corte Suprema, el avalar otras conversaciones, y es para que la gente no lo sepa, estaban interceptando las conversaciones de un congresista que estaba siendo investigado por unos delitos. Y qué casualidad que meten en esa orden para interceptar unos números de ese congresista, meten por error el de Álvaro Uribe, algo que nadie se cree, porque además ese congresista no tenía absolutamente nada que ver con Álvaro Uribe. Era cuando Álvaro Uribe era senador, pero nada que ver, de otro partido, otro congresista, otro senador, es decir, nada que ver. Y casualmente interceptan durante un mes, fueron en realidad 3 semanas, aunque parecía que era un mes, pero son 3 semanas, interceptan las conversaciones, y según la jueza fue un error sin ninguna mala fe, y además, pero luego tuvo en cuenta lo que se decían en las conversaciones, y la jueza además abrió un nuevo campo que lo sabrá mejor el doctor Henao, porque él es abogado, y es que cualquier conversación que se haya obtenido de manera ilegal se puede utilizar en un juicio. Yo creía que cuando algo era de manera ilegal no se podía utilizar, pero para esta jueza pues sí es legítimo, con lo cual esa es una de las muchas irregularidades que hemos visto en el proceso. Pero como digo, esta segunda, la primera no, pero la segunda, la que tiene la de el supuesto error de una orden de la Corte Suprema a un congresista que mete por error este otro número, ya lo había avalado la Corte Suprema, y la juez pues obviamente no se iba a ir contra la Corte Suprema. Y hay un dato más que, y perdón que me extienda, que de pronto la gente no lo sabe, pero es que el ministro actual de Justicia, que ha sido fiscal general del Estado, que ha sido magistrado de la Corte Constitucional, que es un hombre muy poderoso en este país, muy poderoso, resulta que es víctima en el proceso. Es decir, que si alguien creía que esto podía ser un proceso imparcial, pues obviamente no. Y los jueces de palo quemado pues son unos jueces con un poder muy, muy limitado y sin apenas equipo. Un juzgado 44 de conocimiento en Bogotá pues tiene un asistente y difícilmente un par de empleados más, y no es una persona nada poderosa. Y obviamente pues el actual ministro de Justicia, con esos antecedentes de fiscal general y de magistrado de la Corte Constitucional, pues obviamente no es cualquier cosa. Y otra de las víctimas trabaja también en el ministerio y también fue fiscal de general. Te quiero decir, para que la gente conozca cuál es el entorno en el que se desarrolla este proceso. Pues ese mismo entorno, Salud, ha estado marcado por lo que planteábamos al comienzo de este programa, y es la postura que ha tenido el presidente Gustavo Petro durante los últimos días. Señor ministro Luis Felipe Henao, ¿usted cómo califica esas actuaciones del presidente Gustavo Petro? Lo planteaba hace pocos minutos. Él ha querido parecer de alguna manera neutral, ha querido parecer un jefe de Estado que respeta la institucionalidad, pidiendo el respeto de la decisión que tomó la juez, pero al mismo tiempo ha arremetido en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez. Incluso lo ha conminado a que se acoja a la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cómo analiza usted la postura del mandatario y qué estrategia habría detrás de todo lo que ha venido haciendo durante los últimos días? La definición es muy sencilla, es una definición de cinismo.
Y no lo digo por una condición particular, lo digo por las mismas actuaciones del presidente. El presidente ha atacado constantemente, por ejemplo, al Consejo de Estado. Ha atacado y los ha etiquetado de ser parte de un golpe blando cuando las decisiones del Consejo de Estado no le han favorecido. Decisiones, por ejemplo, donde el Consejo de Estado en un acto normal suspendió un decreto, por ejemplo, de servicios públicos, o cuando ha tomado decisiones frente a personas que hacen parte del pacto histórico, decisiones que en el mismo sentido se han tomado frente a otros partidos. Pero cuando el presidente las decisiones no le sirven, empieza a atacarla. No hay que olvidar que el presidente ha presionado constantemente al Consejo de Estado, por ejemplo, frente a la posible declaración de nulidad de la elección de la fiscal, diciendo que la fiscal está en el peor de los mundos. Pero además ha atacado constantemente a la Corte Constitucional, no solamente a su presidente, ha atacado constantemente a la Corte Suprema. Es que hay un hecho que tal vez por tantos escándalos de este gobierno a uno se le sale la retina, es que los magistrados decidieron en un acto de dignidad ya no posesionarse ante el presidente de la República, porque el presidente los irrespetaba en cada una de la posesión. Llegaba tarde, llegaba en unas condiciones que a lo mejor no estaban en sus cinco sentidos, hablaba de temas que no tenía que ver con la justicia y al final los regañaba. Entonces, eso es un acto totalmente cínico. Si alguien ha intervenido, por ejemplo, en la autonomía, para que no exista esta autonomía en las decisiones que puedan afectar al gobierno, es el presidente. ¿Qué mayor presión que la que ha sufrido, por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral y el mismo Consejo de Estado frente a las investigaciones que llevan contra él? Tanto así que en un acto más de cinismo hoy radicaron no una solicitud de caducidad de la acción frente a la financiación ilícita de su campaña, porque sabe que eso estuvo financiado con el Pacto de la Picota, con contratistas ilegales y con los mismos temas que han dicho los mismos funcionarios del pacto histórico y los mismos funcionarios del gobierno y del pacto histórico. Entonces el gobierno, en un acto de cinismo que no cabe, que no puede encontrar uno un modista para ponerle un vestido a ese acto tan grande de cinismo, porque se necesitaría rollos y rollos de tela. Ahorita sí sale a respaldar a la justicia, cuando si algo ha caracterizado a este gobierno es el ataque contundente a la rama judicial. ¿Cuántos comunicados ha sacado la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado rechazando las diferentes actuaciones del gobierno donde afectan la autonomía judicial? Salud Hernández, acá hay varios puntos porque han sido muchos los pronunciamientos, no solamente esa invitación que le hace el presidente Gustavo Petro al exmandatario Uribe para que se acoja a la JEP, sino también lo que plantea el señor exministro Luis Felipe Henao. ¿Cuántas veces el mismo presidente Gustavo Petro ha cuestionado fallos judiciales en otros países, actuaciones de la justicia en otros lugares del continente, y esta vez ha defendido como le corresponde incluso a la jueza, pero ha arremetido contra los pronunciamientos que desde Estados Unidos se han dado en contra de la forma como se llevó este proceso judicial en contra del expresidente Uribe? Pues es lógico, es decir, que si fuera otro presidente o otro jefe de Estado, sería normal que se quejara por la intromisión del gobierno de Estados Unidos en este caso, pero hay que recordar que él ha atacado a la justicia argentina defendiendo a la corrupta de Cristina Kirchner, que él sigue atacando, ha atacado en el pasado y sigue atacando a la justicia ecuatoriana por la condena al corrupto del vicepresidente Glass, que él ha atacado a la justicia, atacó a la justicia brasileña cuando enjuiciaron al presidente por corrupción, al presidente Lula da Silva, que él constantemente interfiere en la justicia, no digamos, ha atacado no solamente a la justicia peruana, también al órgano legislativo peruano y a la presidenta del Perú por el enjuiciamiento del expresidente Pedro Castillo. Es decir, si hay alguien que todo el tiempo interfiere en la política, en la justicia de otros países, es precisamente Gustavo Petro. Entonces, no tiene ninguna autoridad moral para decir nada. Por supuesto que a nadie le gusta que otro país venga a opinar
digamos, otro país, otro presidente venga a opinar del sistema judicial de una democracia, porque otra cosa es con Nicolás Maduro, que es un dictador, pero que venga a opinar una democracia del sistema judicial de otro país democrático. Pero si hay alguien que no tiene ninguna autoridad, es el presidente Gustavo Petro. Y cabe recordar a toda la lista de lo que ha apuntado antes Henao, hay que recordar que las huestes, todas las hordas que enviaron los del Pacto Histórico y mandado también por el Palacio Presidencial a la Corte Suprema de Justicia, les hicieron un acoso vulgar, violento, se pusieron en la puerta, no les permitieron salir porque decían que no podía salir, la Corte Suprema de Justicia no podía abandonar el recinto hasta nombrar a la fiscal en un acto de violencia intolerable, cuando el presidente quería que se nombrara ya a la fiscal general que él había propuesto. Entonces, digamos que ha sido un acoso permanente tanto fuera como dentro del país. Pues esa un tema más, Sí, adelante, un tema más que, perdona, cuando el presidente se ha involucrado en todas las decisiones que han atacado la primera línea. O sea, el presidente, si algo ha tenido, es activismo judicial. Y lo único que no ha respetado es la autonomía. O sea, él nada más le sirve las decisiones cuando políticamente son afines con su ideas políticas, pero no respeta la justicia. Respeta cuando la justicia puede llegar a afectar a un contrincante político. Soy Luis Felipe Henao, pero detrás de esto, ¿qué puede existir? Y se lo pregunto en el segundo contexto. No podemos desligar que esta decisión que ha tomado esta jueza en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez se está dando prácticamente en un año preelectoral, en un momento en el que el país se prepara para unas nuevas elecciones no solamente congresionales en el próximo mes de marzo del año 2026, sino también presidenciales. ¿Hay una estrategia del presidente Gustavo Petro con estos pronunciamientos, teniendo en cuenta todo el escenario electoral que le espera al país? Totalmente, yo sí creo que al presidente le encanta judicializar la política. Cuando uno ve lo que hace la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando dice investiguen, cuando dice metan a la cárcel, cuando esto no puede pasar, el presidente le gusta instrumentalizar la justicia para atacar a sus enemigos. Si uno ve, el presidente cuando una empresa no está de acuerdo con él, de una forma autoritaria ordena hacer acciones contra la ley y contra la justicia. No se puede exportar más carbón y yo asumo las consecuencias. Este contrato con tal firma no se puede firmar y yo asumo las consecuencias. A él no le importa el Estado del Derecho. Él hoy está en un estado donde él se cree en su autoritarismo de que todo gira alrededor del presidente de la República. El Banco de la República es un estorbo cuando no baja las tasas, las cortes son un estorbo en un momento determinado, los medios de comunicación se le vuelven incómodos. El presidente, lo que no esté al lado de él y andando al lado de él, no le sirve. Es más, los funcionarios del mismo gobierno, cuando se atreven a alzar la mano y decir, presidente, usted está equivocando, lo sacan del gobierno. Pasó con Ocampo, pasó con Gaviria, con Cecilia López, con un montón de gente. Estamos ante una persona que es totalmente autoritarista y que la Constitución del 91 le incomoda y que un Estado social y democrático Continuamos en este programa La Noche analizando las distintas reacciones y los hechos políticos que ha generado en Colombia esta decisión que tomó la justicia en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una de ellas es la del senador de izquierda, Iván Cepeda, protagonista de la génesis de este caso judicial contra el exmandatario colombiano y quien fungió como víctima en este proceso. Él ha negado que el fallo contra el expresidente Uribe tenga algún tipo de intención política. Sin embargo, en una entrevista con el periodista Daniel Coronel, no descartó una posible aspiración presidencial tras conocerse este fallo. Yo he dicho que eso lo voy a pensar con toda la cabeza fría, nada de decisiones alocadas. Tiene que reunirse algunas condiciones. Una de ellas, lo digo francamente, estoy practicándome mis exámenes médicos. Si es que mis médicos
me dicen que tengo una condición óptima para asumir un compromiso de esa naturaleza, pues ahí haré un chulito, como diciendo, bueno, ahí se reúne una condición. Regreso con nuestros invitados. Salud Hernández y Luis Felipe Nava están con nosotros. Salud. Comienzo este bloque contigo, hablando no solamente de lo que acaba de decir el senador Iván Cepeda, quien pues no descarta la posibilidad de que sea candidato presidencial. Atrás, inclusive en esta imagen, tiene una imagen, un número, que es el que relaciona, según la izquierda radical en Colombia, al expresidente Álvaro Uribe Vélez con los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales que sufrieron jóvenes en Colombia hace ya varios años, sino también para que hablemos, Salud, de otro punto que me parece importante, y es la valoración que hizo la jueza de la relación que existía entre Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve. Ese punto era clave dentro de este proceso. Quisiera su análisis sobre estos dos puntos. Bueno, empezando por el segundo, para la jueza, el senador Iván Cepeda es un prohombre, es un gran defensor de los derechos humanos, no, le dedicó muchos adjetivos muy elogiosos y teniendo en cuenta pues, cómo considera al acusador, pues es evidente que iba a condenar al demandado. Y también alabó a Juan Guillermo Monsalve, que es una persona, un testigo nada confiable, que no ha hecho sino mentir, que es una persona que se las ha dado que perteneció, que es increíble, a los paramilitares, a las autodefensas, y sin embargo ni Justicia y Paz, que es el tribunal que se creó después de la desmovilización de la SAUCE, ni tampoco la JEP lo ha considerado integrante de la SAUCE, pero para la juez es un integrante, es un hombre valiente, llegó a decir que es un hombre valiente. Incluso la juez atacó a la familia de Juan Guillermo Monsalve porque no lo trata con la consideración que para la juez merece un personaje que está condenado a 40 años por secuestro extorsivo. En cuanto a lo de Iván Cepeda, pues es lógico, yo ya sabía por informaciones, por fuentes que hay de su entorno, que él estaba, si condenaban a Uribe, él iba a presentar su candidatura. No sé si esperará a octubre a ver qué dice el Tribunal Superior de Bogotá, pero desde luego eso es una información que ya estaba por hecho. Ahora habla que si había los exámenes médicos o lo que sea, pero vamos, la información es que si condenaban a Uribe, él iba a aspirar, que sería una magnífica noticia para la derecha, para la oposición, para los candidatos que se presentan como una alternativa al gobierno de Gustavo Petro, porque la única hoja de vida que puede presentar a los colombianos para resolver todos los problemas profundos que tiene este país, pues se ha dedicado los últimos, desde que tiene una carrera pública hace 20 y tantos años, se ha dedicado exclusivamente a perseguir a Álvaro Uribe y a todo lo que le huele a uribista, pero sobre todo a Álvaro Uribe. Es decir, su única bandera ha sido ver tras las rejas a Álvaro Uribe. No sé si eso es un elemento suficiente para los colombianos para tener de presidente a alguien que solamente va a gobernar para los suyos, que además es del Partido Comunista, es del Pacto Histórico, pero él es muy cercano al Partido Comunista. Pero como digo, su única bandera en la vida pública ha sido ver a Álvaro Uribe tras las rejas. Si eso es suficiente para ser presidente y si eso es lo que quieren los colombianos, pues bueno, habrá que esperar al 26, pero yo creo que sería una magnífica noticia para la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Señor ministro, ¿usted cómo interpreta que esta posible candidatura presidencial del senador Iván Cepeda se esté edificando sobre la base de esta sentencia que ha tomado o que ha proferido la justicia en Colombia? No, esto demuestra que esto fue un proceso político, sin lugar a dudas, que acá el mensaje que se le está dando al país es supremamente grave, mientras que ya queda comprobado que existió un pacto de la picota en las anteriores elecciones, que Piedad Córdoba, el hermano del presidente, se reunió con los peores delincuentes de este país para que influyeran en las elecciones, que ya estamos reviviendo el pacto de la Picota 2, donde quieren cerrar las comunas de los barrios para que en las próximas elecciones no puedan votar libremente y que estos delincuentes puedan generar una coacción en las elecciones. Por eso los montaron en una tarima en Medellín como héroes y no como delincuentes. Y acá, este país, estamos en un derecho penal posmoderno
gobierno, como lo decía yo en alguna intervención, donde ser bueno te lleva a la cárcel y ser malo te lleva al poder. Es muy grave que los que fueron los que persiguieron a las FARC hoy estén con el riesgo de ir a la cárcel, y los que han defendido a las FARC y se tomaban fotos con Santrich abrazados hoy tengan la posibilidad de seguir ostentando ese poder. Y es mucho más grave cuando uno ve las irregularidades que la juez cometió. Es que este análisis uno lo hace desde el punto de vista dogmático, académico. La juez Jefferson reconoció que la interceptación, por ejemplo, que se hizo, sí se fue por error, y así lo dijo en su decisión. Y lo que hace un juez cuando hay un error de esta magnitud en una garantía fundamental es excluir esa prueba. Es tanto así como si Jefferson lo están investigando y para que él diga algo que no cometió, lo torturan. Y ella dijo, no, sí, tal vez lo torturaron, pero no fue tan duro, entonces hagamos que esta parte de esa confesión a través de tortura sea válida. Lo mismo pasa, es igual de grave cuando te interceptan y tú no sabes. Estamos retrocediendo 200 años en el sistema garantista que tenemos en el derecho penal. Los colombianos no pueden olvidar que acá a Piedad Córdoba y a otras personas no se les juzgó por ser senadores y tener una relación con las FARC porque no hubo una adecuada cadena de protección de la prueba. Y acá no sirvió solamente violar la relación cliente-abogado, no sirvió, como lo dijo Salud, violar las grabaciones del presidente Álvaro Uribe, cuando se sabía que la persona que estaban interceptando no era él y quedó claro que la gente de CTI dijo que no era él. No solamente no le sirvió la manipulación y exclusión de parte de las interceptaciones de un reloj que se utilizó como prueba, esas grabaciones quedó en un dictamen pericial que fue manipulado. Son tan graves todas las pruebas en contra de Cepeda para decir que esto no tenía ni pies ni cabeza, que este juicio queda muy cojo, con un tema muy grave. A mí me pareció doloroso que la juez dijera que Monsalve era un pobre angelito de la caridad, que era una persona introvertida, que era una persona que por sus condiciones sociales había tenido una vida muy difícil. Esa persona hoy está condenada a 44 años de cárcel por secuestro. Esa persona se prestó para decir una falsedad contra su esposa en otro proceso. Esa persona, su padre y su familia dice que no es creíble, o sea, es todo sobre lo cual se basa esta investigación, no tiene una base probatoria sólida. Y para no alargarme mucho, pero sí quiero dejar esto porque para las personas que no son penalistas, por ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, en relación con el dolo, supuestamente la juez comete un error dogmático de una magnitud enorme. Es como decir, estamos de noche en este momento y ella diga que es de día, que es de día. Cuando uno analiza, por ejemplo, el dolo en la existencia del soborno, la dogmática, la jurisprudencia dice el dolo tiene que ser un dolo directo. ¿Qué significa eso para las personas que nos están escuchando? Que yo tengo que conocer y además querer realizar esa actuación ilegal. Y en el caso en concreto, la juez dijo que el delito de sobornos no exigía ese dolo directo de primer grado. Y dejó de decir, no, como Uribe sabía todo, él debía saber lo que estaba haciendo Cadena. O sea, a ella no es un dolo de primer grado. Ella supone cosas para poder llegar a una condena. O sea, las violaciones que existen en materia dogmática y en materia probatoria hacen que esta sentencia en cualquier lugar académico se acabe. Incluso lo planteamos al comienzo del programa dentro de esa sugerencia que le hacía el presidente Gustavo Petro al expresidente Álvaro Uribe Vélez de que se sometiera a la JEP. El mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez se pronunció también frente a esta petición, o por lo menos invitación, que no solamente le hizo el presidente Gustavo Petro, sino también distintos sectores del Partido Comunes, de la colectividad política que resultó luego de la desmovilización de las FARC, luego de esa firma de ese acuerdo de paz, o por lo menos de una parte de esas FARC que operaban en Colombia. Uribe retó al presidente Gustavo Petro a que renunciara al indulto del que él se benefició en el pasado como el militante del M-19 y además lo invitó a que se practique un examen toxicológico.
Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Presidente Petro, cuando usted renuncia al indulto por el cual yo voté, aclare el dinero que recibió en oscuras bolsas, se haga un examen toxicológico y cuando Juan Manuel Santos le pida a los americanos que publiquen el dossier de Odebrecht, tendrá usted por lo menos algo de honor para tan siquiera poder hacer esa sugerencia. El rifirrafe no paró ahí. Horas después, el presidente Petro le replicó al exmandatario. Negó, entre otras cosas, haber recibido indulto y desafió nuevamente a Uribe a presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Dijo que él también estaba dispuesto nuevamente a ir también ante este tribunal. No tengo indulto que renunciar. Nunca lo recibí. Estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria. Eso sí, me torturaron 7 días y la Corte Suprema me exoneró por el dinero de una bolsa de un video que su amiga publicó sin sonido, porque comprobó fehacientemente que era dinero de mi campaña y estaba registrado en los libros de la campaña del 2006. Así que, ¿puede usted proceder, expresidente Uribe? Dije que hiciéramos el pacto de la verdad. Estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP. Salud, Hernández. Ya en la parte final quiero que analicemos en lo que desembocó todo esto, y es en una discusión a través de redes sociales donde el presidente pues ha mostrado una prueba de 1991 donde el presidente Gustavo Petro admite haber sido indultado, pero pues horas después el presidente Petro le responde con otra carta donde él asegura que él no ha recibido ningún tipo de indulto. ¿Qué busca con esto el mandatario? ¿Usted qué lectura hace de este debate que quiere ahora proponer el mandatario Petro alrededor de la sentencia de Uribe, pero también alrededor si él fue indultado o no? Bueno, es que la sentencia del lunes pasado ha ahondado muchísimo más la polarización de este país. Es decir, este país está muy dividido. El presidente Gustavo Petro todos los días, porque todos los días pronuncia un discurso o escribe una ristra enorme de mensajes en la red X y siempre están cargados de odio, de división, de insultos, de calumnias. Entonces es muy difícil que este país que lo una, desde luego con este presidente ya no se va a unir. Como digo, si la alternativa que van a presentar o el sucesor que van a presentar es pues a Iván Cepeda, ni le cuento. Es decir, una persona que solamente se ha dedicado a odiar a la otra mitad del país, pues es muy difícil que haya, digamos, este país necesita reconciliar porque hay unos problemas muy graves de salud, de pobreza, de orden público, la guerrilla está disparada por todas partes. Es decir, tiene unos problemas muy graves que necesitas que haya consensos y con este gobierno ya va a ser imposible. Y esta sentencia, desde luego, pues como decía antes, ha ahondado esa división y ya se antoja irreconciliable, porque todos los días el presidente Gustavo Petro echa leña al fuego. Todos los días echa leña al fuego. Sus mensajes son siempre terribles. Ayer estuvo en Santa Marta conmemorando el nacimiento, celebraban los 500 años de la fundación de Santa Marta y todos los insultos, todas las palabras genocidas, criminales, asesinos, dedicados a los españoles, pues son innecesarias. Es decir, uno va a conmemorar un acontecimiento histórico y ni aún así, ni habiendo pasado 500 años, es capaz de cerrar heridas. Al contrario, él las abre, les echa sal y les echa vinagre y a ver si de alguna forma pues consigue generar más división. Me recuerda muchísimo a Hugo Chávez, que lo que hizo desde el primer día fue dividir a ese país a límites insospechados, que es lo que está haciendo Gustavo Petro. Afortunadamente le queda un año, pero en este año pues va a seguir incidiendo en esa polarización, y la sentencia, desde luego, y la interpretación que ha hecho la izquierda de la sentencia, que es como si hubieran ganado el campeonato del mundo, lo celebraron igual, pues obviamente no es ni respeto a la justicia ni respeto a nada, sino es un triunfo político, porque este juicio, como dije al principio, pues ha sido eminentemente político. Doctor Henao, ¿cómo interpreta usted al presidente Gustavo Petro en este momento negando que recibió un indulto
en el pasado, pese a que hay una carta, un oficio firmado por el mismo Gustavo Petro el 29 de octubre de 1991, ustedes lo van a ver en pantalla, en el que él mismo reconoce hace ya cerca de 34 años que sí recibió dicho indulto. El presidente Petro es muy difícil cogerlo en una verdad. Si algo ha caracterizado al presidente Petro es recurrir a la mentira para poder justificar sus actuaciones. El presidente Petro, por ejemplo, manipula cifras en salud, manipula cifras en temas de educación, en infraestructura. Presenta fotos en su Twitter como obras realizadas en La Guajira. Recurre a falacias permanentes para atacar alcaldes, a falacias permanentes, por ejemplo, frente al Metro de Bogotá. Y sin lugar a dudas, es capaz de decir, por ejemplo, que él fue constituyente o que estuvo en la Constitución del 91 cuando no la estuvo, o que tuvo un doctorado cuando no lo adquirió. Él lo que le interesa es mantener un relato, y un relato que tenga un hilo conductor, que es el odio y la división de clases. Cuando una persona no ha podido mostrar un solo logro en su gobierno, cuando dijo que la faz total iba a ser un éxito, que el ELN lo iba a tener en 3 meses, que iba a generar ciertos temas, necesita tener cortinas de humo que hagan que las personas no vean sus fracasos. Entonces, para él esta es una gran cortina de humo, y con esta cortina de humo quiere utilizarla como un hecho electoral. Entonces, él quiere decir, al paso que vamos, como lo ha querido señalar, el M-19 fue una gran organización civil. El M-19 fue una organización terrorista que asesinó, que masacró, que secuestró y que se tomó el Palacio de Justicia. Pero él quiere cambiar la historia, y en eso es lo que le está apostando. Él quiere hacer a través de estos relatos, decir, las FARC fueron buenas, el M-19 fueron buenas, los militares, por ejemplo, nunca tuvieron un secuestro, estuvieron como máximo retenidos, y eso es lo que le está jugando. Él quiere cambiar la realidad del país y cambiar la realidad y la memoria histórica del país, lo cual es imposible. Pues, señor ministro Luis Felipe Henao, abogado penalista, analista, columnista de opinión, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Le deseo una feliz noche. Una feliz noche a ustedes, un saludo a Salud y a todos los televidentes. Salud Hernández, reconocida periodista, columnista de opinión de la revista Semana. Gracias por habernos acompañado. Encantada, que estén muy bien todos. Vamos a una pausa comercial y los invito a que ustedes sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en @lanoche. NTN24, en @Segurizati NTN24, la cuenta de nuestra directora, y en mi cuenta personal @Jefferson NTN24. Ya regresamos. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que sigan visitando nuestra página web. Nos pueden seguir escribiendo en redes sociales, las que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.